Bienvenidos a YouTube. Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Miércoles de Latin Bien, miércoles de Latin Stream. En esta ocasión con un video que hay muchos videos de estos dando vuelta, pero actualizado 2022, hecho para Cubase y sobre todo con las herramientas que trabajamos nosotros, que son 100% digitales y con un sonido y color profesional, una mezcla de color digital y analógico y sonido profesional para que sus voces grabadas en home studio, sea cual sea tu home studio, si tenés un home studio medianamente acustizado, puedan sonar como los estudios, como los grandes estudios de grabación. Esto en este Latin Stream. Bien, en esta ocasión vamos a trabajar sobre la plataforma Cubase, el Cubase Elements número 10, como a mí me gusta. Previamente, si ya viste contenido de nuestro canal, si te gusta lo que hacemos, si tenés un estudio, si te dedicas a la música o lo que sea, te suscribís a este canal, nos seguís en @LatinBMOK en Instagram, @Tomás Jureza también en mi perfil personal. En cualquiera de las dos plataformas, o en cualquiera de las dos cuentas podés preguntarnos lo que sea, si tenés alguna duda o consulta, siempre respondemos. Por lo general respondo más rápido en @Tomás Jureza, así que pueden seguirme más por ahí. Ahora sí, nos metemos en pantalla. Bien, de estos videos hay muchos sobre cómo ecualizar y cómo comprimir una voz, cualquiera sea el tipo de voz, Por lo general hay parámetros estándar y después estos parámetros se ajustan o no en base al tipo de voz que queremos. Pero sobre el sonido comercial que está manejando hoy la industria, hay unos ciertos parámetros que no varían y no dependen del género. Antes, si vos buscabas en YouTube, era tipo cómo mezclar y masterizar voces de rap, cómo mezclar y masterizar voces de pop. Bueno, hoy, si bien son dos géneros distintos y tienen particularidades los dos, hay ciertos parámetros que al sonido comercial de la industria ya no les importa el género. Es tipo, hay que hacerlo así. ¿Por qué? Bueno, porque hay una cuestión estudiada de mercado sobre qué frecuencias mejor se auditan y demás. Pero bueno, eso es al margen, no voy a aburrirlo mucho con teoría. Vamos a hacer un video de teoría aparte, porque podríamos hablar tipo media hora de teoría, que está buenísimo porque sobre todo entendemos de marketing y demás. A mí me encanta. Pero bueno, sin más preámbulo, nos metemos en pantalla y nos vamos a meter en Cubase Elements número 10. Bien, estamos en pantalla, tenemos un proyecto abierto de Fero y Hater, dos raperos que vienen a grabar al estudio. En este caso vamos a trabajar las voces de ambos, ¿sí? Vamos a trabajarlas vamos a trabajar las dos voces sobre un mismo canal, ¿sí? Un canal agrupado de voz principal, que es la que vemos acá abajo. Y vamos a aplicarle una serie de procesamiento que a mí me gusta y que es la que mayormente en parámetros y características generales se utiliza para cualquier género. Sea rap, sea pop, sea trap, sea soul, sea reggaetón, lo urbano, sea un poco más country, aunque lo country ahí empieza a variar un poquito. Pero en términos generales todo lo que conocemos como la música ultra comercial, ¿sí? El pop, el dance, el rap, lo urbano, se utiliza estos parámetros. Bien, primero que nada vamos a hacer una primera escucha sin los efectos y luego con los efectos terminados para que vean la evolución. Y después vamos a ir paso por paso entendiendo qué procesamientos se le aplican y justificándolo, ¿sí? Esto no es agregué este plugin y nada más, no. Vamos a entender un poquito por qué se le aplica a cada plugin. En principio vamos a escuchar la voz y vamos a ver cómo es sin efecto, o sea, cruda, y con efecto. Escuchen. El tren pasa una vez y hasta tu vejez te toca lamentar esa timidez de no haber subido, viendo que hay escasez y entendiendo que ahí se va con rapidez. Bien, esa es la voz cruda, sin más, y ahora vamos a escuchar la voz con efectos. El tren pasa una vez y hasta tu vejez te toca lamentar esa timidez de no haber subido, viendo que hay escasez y entendiendo que ahí se va con rapidez. Bien, acabamos de escuchar las dos voces. Hay un notorio cambio. Si ustedes no lo escuchan, escúchenlo con los auriculares, con el volumen al mango de los monitores de estudio o parlantes o lo que tengan. Hay un gran cambio, ¿sí? De una voz flaca, un poco más bien seca, una voz sin cuerpo, cruda, como se la conoce, a una voz con cuerpo, resonancia, con
bien al frente, con un marcado color tímbrico analógico sobre las frecuencias que se les puede hacer eso. Bueno, vamos a ver paso por paso qué frecuencias se utilizan. Perdón, ¿qué plugins se utilizan para hacer este procesamiento? Bien, vamos a ir uno por uno. En este caso, el primer plugin que yo utilizo es el Many Marroquín. A ver, cada ecualizador tiene su toque, su color. Cada uno trabaja de una forma distinta. Y en este caso lo que podemos observar es que el Many Marroquín sobre todo tiene una cierta... le imprime cierto carácter en la ecualización. Y lo vamos a ver apenas empecemos a escuchar. Vamos a activar el plugin. Yo acá lo que hice es un corte en 60 hercios. ¿Sí? Esto lo que hace es que los graves y subgraves de la voz, o lo que más se filtra, que por lo general la voz, si ustedes no lo saben, es más bien nasal, o sea, la presencia más nítida de la voz está entre 1000 y 8000. Entonces, que le hagamos un corte en 60 o en 100 también, no va a afectar mucho. Incluso fíjense que en 140 le hice un corte de 1.5, un dB y medio. En 400 también le hice un corte de un dB y medio. En 3.2, en la parte más nasal, que es la más como estridente, depende de la voz, obviamente depende del timbre y depende del micrófono con el que fue grabado y el ambiente donde fue grabado, aparece alguna que otra resonancia, o por lo menos en este caso aparece alguna resonancia. Lo vamos a ver, escuchen. Eso dijo quien, no esperó por otra chance e inventó ese dicho para autoconsolarse, aunque es cierto que muchas de ellas son fugaces. Obviamente ahí se los estoy exagerando, pero a mí lo que no me gusta es que esa parte justo hay mucha presencia, se hace medio, no sé, es medio molesto en cuanto a medios y agudos, así que yo le resté 2 decibeles en la parte de los 3,2 kilohercios. Después en 15K sí le agregué bastante brillo, ¿sí? 1,5 puntos y hice un corte en 19.000. Es ínfimo, pero bueno, ahí depende del micrófono también, se filtra alguna que otra ondita, entonces está bueno hacer un corte. En este caso le voy a mostrar un poco por qué corto en 140 también, fíjense, miren. Y las identifican solo. Los más capaces nacen destinadas casi siempre para uno, pero en la oportunidad aparece lo oportuno y va a intentar... Bien. Hay como un mucho grave. Entonces, yo lo que hago sí o sí es cortar en 140, que además, por lo general, en 100 y en 140 está el golpe del bombo. Entonces, las frecuencias que están ahí tienden a chocarse con el bombo de las voces. Entonces, todo lo que podamos recortar y que no sume está para recortarlo. En este caso utilicé el Many Marroquín para hacer estos primeros avances de ecualización. Bien, el segundo plugin de ecualización, por lo general hay que hacer una cadena de procesamientos. No se queden con un solo procesador, o sea, con un solo ecualizador, con un solo compresor. Ahora lo vamos a ir viendo por partes. Yo ecualizo al menos con 2 o hasta 3 compresores, ecualizadores, depende de la necesidad de la voz, del timbre que se le quiera agarrar y demás. En este caso estoy usando el Pictec. Es un plugin interesante desde la forma de cómo se ecualiza, porque ahora les voy a mostrar un poquito. Nosotros vemos 4 perillas, de las cuales 2 son de frecuencias y después las otras son de bosteo y de atenuación. En este caso, la forma en que bostea, o sea, aumenta los decibeles, es distinta a la de cómo sustrae. Entonces, además del color analógico, digamos, la emulación de color analógico que le imprime este plugin, que a mí me parece fantástico, ecualiza de una forma bastante interesante. Uy, se me corrió. Y me parece que está bueno para lo que son, sobre todo para darle cuerpo a las voces, ¿sí? Este plugin a mí me gusta utilizarlo para darle cuerpo a las voces, un sonido sostenido. Yo en 60, ¿se acuerdan que había cortado en 60? Bueno, en este caso con este plugin, o en 100 o en 60, me gusta darle un poco de color a los graves con este plugin, ¿sí? Pero de tal forma que podemos bostear. Miren, vamos a escuchar la voz sin este plugin. Intentar quedársela, no te quepa duda. Me ha pasado alguna vez con alguno. Tiene otro color. Vamos a escucharlo de nuevo con y sin.
capaces nacen destinadas casi siempre para uno, pero en la oportunidad aparece el oportuno y va a intentar quedársela, no te quepa duda, me ha pasado alguna. Bien, empieza a tomar un poco color en los graves, ¿sí? Acá le apliqué en 60 3 puntos, pero también le atenué 1,5. Entonces, vamos a mostrarles cómo sería aumentarle o bostearle más, y vamos a ver la forma en la que trabaja este ecualizador. ¿Ves con alguno que pudo acompañarme y prefirió adelantarse? Si hablas de más, van a avivar. Si ya hace tiempo que lo aprendí. Si digo mis objetivos es que ya los cumplí, no antes. Bien, a mí la forma en la que trabaja los graves, particularmente esta parte de los subgraves de los 60, debajo de los 100, a mí me gusta para darle un poquito de color, un poquito de posición a la voz, un poco más al frente o más centrada. Fíjense que en los high frequencies bosteé en 5K 2.5 y le atenué solamente 0.5. Vamos a escuchar. Viendo que hay escasez y entendiendo que ahí se va con rapidez. Eso dijo quien, no espero por otra chance, inventó ese dicho para autoconsolarse. Bien, en este caso los 5 kHz a mí me resulta para esta voz en particular una buena frecuencia para darle rosca. Entonces, con 2.5, cosa de que esté un poquito más estridente, un poco más alzada, me parece que está bien. Después el mains lo puse en 60 y después en ganancia le fui restando 1 dB, porque a medida que vamos poniendo procesamiento y a medida que vamos poniendo plugins y sumando, restando ganancias en las distintas frecuencias en el espectro, obviamente la pista tiende a seguir sumando decibeles. Entonces yo trato de ajustarlo e ir escuchando. Para eso nosotros tenemos que ir sacando, es cierto que activando y desactivando el plugin en base a la diferencia después de procesarlo y con el procesamiento hecho. Bien, pasamos al tercer plugin de esta tarde-noche. Es un C4, un compresor multibanda que yo nada más lo aplico para la zona de los medios, de entre 250 a casi 4K, 3.5, que es la parte también un poco más nasal de la voz, acompañada con un poco de graves, donde está un poco el peso de los graves. Entonces, vamos a ver simplemente cómo lo trabajo. Te toca lamentar esa timidez de no haber subido bien. Un ataque bastante rápido, lo mismo con un release bastante rápido, casi en 10 puntos, lo mismo 5 de ataque. No lo voy a llevar tanto al mango porque después vamos a aplicar otro compresor seguido a este, y me parece que está bueno trabajarlo de esta manera. Que tampoco el threshold sea muy abombado, pero que sí le dé esa presencia, que esté trabajando ahí sobre los medios bien rápido. Que hay escasez y entendiendo que ahí se va con rapidez. Eso dijo quien, no espero por otra chance. Sobre todo para las marcaciones, las R, las P, poder bombear de esta forma tan rápido, que el compresor trabaje de esta forma, nos permite hacer que la voz mantenga ese carácter de punch, ¿viste? De fuerza. Entonces, en este sentido, el C4 me parece que es un gran plugin. El cuarto plugin de esta noche es el Peak Chill, que, bueno, es un procesador, un compresor bastante interesante también para trabajar, sobre todo porque le imprime otro carácter o un color analógico. Y en este sentido tiene un input gain, un threshold, el time constant, que vendría a ser como el release, y el output gain, ¿sí? Ahora lo vamos a ver y vamos a ver cómo trabaja. Bien, en este caso el Peak Chill es un compresor óptico, ¿sí? Entonces la forma de que trabaja, hay 4 tipos de compresores. Está el compresor Varimu, el VCA, el óptico, y hay uno más. Y en este caso el Peak Chill es un compresor óptico, ¿sí? Es decir, que trabaja de forma constante, por eso el time constant, que reemplaza al release, sobre la señal de audio. Acá yo sí apreté bastante la voz. Vamos a escuchar. Se inventó ese dicho para autoconsolarse, aunque es cierto que muchas de ellas son fugaces y las identifican solo los más capaces. Casi entre 5 y los picos hasta 7 dB aplica. Me parece que
es un compresor que está más bien pensado para imprimirle carácter y sobre todo a las sílabas y las consonantes que estén bien marcadas. Y eso después al final de la grabación, al final del procesamiento, uno escucha que cuando suena la C, cuando suena la T, está bien marcado, bien procesado. Esto lo imprime, obviamente, el carácter del C4, ¿sí?, que pusimos, y el Pitchill. Dos compresores que para las voces, sobre todo si queremos hacer una voz bien, con mucho punch, con mucho golpe, y que esté bien al frente, son espectaculares. Bien, el próximo plugin que estamos utilizando en la cadena es el FabFilter de ecualizador. En este caso, para lo que más lo utilizo es para controlar el ceseo. A mí no me gusta utilizar los deesser. Hay gente que utiliza. A mí no me gusta utilizar los deesser. A mí prefiero hacer una ecualización bien puntual de las frecuencias que estallan en la S y no tener que pasarlo por un procesador de deesser. En este caso, todas las que estoy utilizando acá me reducen la parte del ceseo. Y en este caso hice un corte en 60. Así que trato de que todo lo que esté por debajo de 60 simplemente no pase, ¿sí? Hay que barrerlo. Sí, me gusta tener controlado el ceseo a través de un ecualizador y no a través de un procesador como el deesser. Simplemente vamos a escucharlo con y sin. La timidez de no haber subido, viendo que hay escasez y entendiendo que ahí se va con rapidez. Bien, está bien marcada la S, vamos a escucharlo con. Lamentar esa timidez de no haber subido, viendo que hay escasez y Si bien todavía hay un ceseo bastante marcado, después en plano con el resto de los instrumentos y la mezcla en general acompaña. Entonces simplemente esto lo utilizo para que no estallen las S en el resto del procesamiento. Vamos a seguir escuchando un toque más. Entendiendo que ahí se va con rapidez. Eso dijo quien, no esperó por otra chance. Inventó ese dicho para autoconsolarse. Aunque es cierto que muchas de ellas son fugaces. Está controlada la S, se nota que no es un tss, y si no es un sh, es como si pusiese la lengua de otra manera, pero bueno, es un recorte de frecuencias. Bien, a mí en lo que respecta a efectos, yo trato de utilizar el GW Voicecentric para aplicarle delay y reverb y un poco de doubler, ¿sí? Para que la voz se sienta un poquito más acompañada de cuerpo y no sea tan solitaria, por así decirlo. Se logra un lindo efecto si uno lo controla bien. Ahora lo vamos a chequear. En este caso, el procesador Voicecentric de Greg Wells, yo lo utilizo como acompañamiento. Después el resto de los efectos sí los utilizo a través de los envíos, para poder canalizar el delay en los remates. Quizás en algún remate que haya que expandir mucho el delay, bueno, utilizo el delay para esos casos. Sí utilizo la reverb nada más de acá en el canal del procesamiento de la voz. No utilizo una externa para la voz, sí para otras cosas. Y después lo que le doy a través de los envíos es distorsión a la voz. Entonces luego lo vamos a ver, pero en principio vamos a analizar el añadido de efectos en esta voz. Esa timidez de no haber subido, viendo que hay escasez y entendiendo que ahí se va con rapidez. Eso dijo. Bien, se nota el delay, se nota la reverb. Vamos a ver el doubler, el efecto que causa. Está en 10,5. Vamos a subirle y vamos a bajarle. Dijo quien, no esperó por otra chance. Inventó ese dicho para autoconsolarse. Aunque si uno le da máquina, si le da rosca, se siente como robótica, es feo, es raro, no gusta. Pero si le das lo mínimo, queda como como un vestigio de un algo, de una voz que te acompaña muy atrás, pero que está bien porque la pone más al frente a la voz principal. Aunque es cierto que muchas de ellas son fugaces y las identifican solo los más capaces, nacen destinadas casi siempre para uno, pero... Bien, los próximos dos plugins hicimos un video aparte para estos dos, a mí me encantan, son una emulación de micrófonos y después le dimos un excitador aural, ¿sí? Pueden verlo en este video, fíjense que trabajamos la voz profesionalmente. Y en este sentido, estos dos plugins le dan ese calor armónico, ese color digital análogo y una emulación de los micrófonos que permite, si una voz te queda muy flaca, que este programa lo comprima y lo ecualice de tal manera que suene más
a ver, con el tono que vos buscás para esta canción. En particular, si nosotros desactivamos estos dos plugins, vamos a escuchar que la voz de golpe es flaca y es seca, miren. Te toca lamentar esa timidez de no haber subido, viendo que hay escasez y entendiendo que ahí se va con rapidez. Y si le aplico los plugins, vamos a escuchar que la voz de golpe está más al frente, más con cuerpo, en un contorno. Eso es porque, bueno, depende de los micrófonos que elijamos y obviamente puesto con el excitador aural vamos a escuchar y a empezar a tener otra sensación de las resonancias que se empiezan a tocar a través de estos procesadores. Entonces, escuchemos con eSIM. Primero con SIM. Te toca lamentar esa timidez de no haber subido, viendo que hay escasez y entendiendo que ahí se va con rapidez. Eso dijo quien, no esperó por otra chance, inventó ese dicho para autoconsolarse. Aunque es cierto que muchas de ellas son fugaces y las identifican solo los más capaces. Bomba, hermano, bomba. Para mí estos dos procesadores son excelentísimos y los mejores de toda esta cadena para cerrar este procesamiento de voces. Bien, amigos, amigas, este es un procesamiento que a mí me gusta utilizar mucho para todo lo que es voces. Mayormente son los plugins con los que trabajo. Suelo reemplazar alguno que otro. Los que sí dejo por lo general son el ecualizador Pultec y los dos compresores. Todo lo demás varía según un poco el género, según el concepto del álbum, según el concepto de la canción, según el concepto de las partes subjetivas del artista y que nosotros pongamos acá en juego. Obviamente yo transparento estos plugins, pero después vienen acompañados de una mezcla y un máster con otros procesamientos y que desde mi lugar tendría que hacer como 20 tutoriales para mostrarles cómo se produce una canción desde el minuto cero. Esto, si ustedes lo aplican quizás con otros procesadores en el mix bus y en el master, no logra tener los mismos efectos, ¿sí? Esto hay que saber trabajarlo también con el resto de las pistas. La mezcla del master no es fácil. Sobre todo si sos artista y estás aprendiendo y te autograbás y te automezclás y te autoproducís. Es un lío. Trabajen con profesionales, llamen a estudios, hagan mezcla y master. Que la mezcla y el master se los haga otro técnico y demás. En base a todo lo que les dije, esta es una cadena que sí pueden utilizar. Es bastante copada la que armé y a mí personalmente me trae muy buenos efectos para lo que es vocales de rap, de todo lo urbano, latino, pop y sobre todo dance también. Así que esto es una gran cadena de presets que me parece que está bueno y es brutal si ustedes la quieren comenzar a aplicar. Bien, amigos, amigas, miércoles de video, miércoles de Latin Stream. Gracias a todos los que se sumaron. Dudas, consultas, comentarios, críticas, lo que sea, acá abajo en la línea de YouTube. Nos siguen en @latimok en Instagram, @Tomás Jureza, mi perfil personal. Consultas también por ahí, lo que sea. Se suscriben, le dan like, comparten este video si a ustedes les gustó. Y nos vemos en otro próximo miércoles de video en otro Latin Stream. ¡Chau!